Buen día. El día de hoy vamos a comenzar con los ejercicios referentes a la unidad 1, lixiviación o extracción sólido-líquido. En un sistema de extracción, el soluto contenido en un mineral se extrae en múltiples etapas en contracorriente. Al sistema de extracción entran por hora 5 toneladas de sólido inerte, 0,6 toneladas de soluto y 0,25 toneladas de agua con el mineral. Se pretende recuperar el 90% del soluto en el extracto, con una concentración de 0,05 kilogramos de soluto por kilogramos de solución. La disolución retenida es de 2 kilogramos por kilogramos de inerte. Determine el número necesario de etapas teóricas. Ok, en este ejercicio que corresponde a extracción sólido-líquido, ¿qué corresponde al proceso de extracción, en este caso sólido-líquido, de un mineral, que en este caso es el que está compuesto por el sólido inerte, el soluto y agua? Se va a extraer el soluto. La extracción, para que se pueda llevar a cabo, el disolvente tiene que tener la capacidad de disolver ese soluto contenido dentro de ese mineral. Puede ser un soluto específico o varios que se encuentren, en este caso, en ese mineral. Ok, acá vamos a ir indicando las etapas. Fíjense que aquí en la etapa 1 tenemos la entrada del refinado, salida del refinado, entrada del disolvente y salida del extracto. La D es para el disolvente que se utiliza para extraer el soluto. R es refinado y E es la fase extracto. Y es la composición de soluto en esa fase extracto. Y F viene siendo la alimentación. Como no sabemos todavía el número de etapas, por eso que aquí está etapa 1, N-1 etapa y N, que es el número total de etapas. Se vamos a determinar inicialmente qué es lo que corresponde a el flujo. ¿Por qué flujo? Porque acá nos están indicando que todo va a entrar es por hora. Entonces acá necesitamos saber cuánto es el flujo de la alimentación. Para poder saber cuál es el flujo de la alimentación, debemos sumar lo que acá nos dice que tiene la alimentación. Nos dice que entran 5 toneladas de inerte, 0,6 toneladas del soluto que se quiere extraer y 0,25 toneladas de agua. Entonces, la alimentación sería el sólido inerte, 5 toneladas, más soluto, 0,6, más agua, 0,25. Entonces, en total tenemos como alimentación 5,85 toneladas por hora. Todo está en función de hora. El problema también nos indica que se necesita o se quiere recuperar el 90% de soluto en el extracto. Corresponde a la fase extracto, con una concentración de 0,05 kilogramos de soluto por kilogramos de solución. Entonces, con ese dato que nos están suministrando el problema, podemos determinar el flujo de esa fase extracta. Entonces, ¿cuál es la ecuación que vamos a utilizar para eso? Para determinar ese flujo. Es el soluto que se encuentra en la fase extracto entre lo que son los kilogramos de soluto por kilogramo de disolución. Primero necesitamos determinar cuáles son esos kilogramos cuál es el soluto en esa fase extracto. En la alimentación se tienen 0,6 toneladas de soluto y se pretende recuperar el 90%. Entonces sería 0,6 por este porcentaje. Hay que dividirlo entre 100 y multiplicarlo por esta cantidad, y esa es la cantidad que vamos a tener de soluto en la fase extracto. De la cantidad que tenemos en la alimentación se va a recuperar este 90%. Entonces 0,9 por 0,6. Eso es lo que tenemos acá, soluto en el extracto,
0.6 toneladas por 0.90, que es lo que se va a recuperar entre los 0,05 kilogramos absolutos por kilogramo de disolución. Y así, fíjense que acá está en kilogramos y estamos trabajando en toneladas. Pero esto es igual en toneladas que en kilogramos, porque si hacemos la conversión acá de kilogramos a tonelada y acá igualmente de kilogramos a tonelada, el factor de conversión va a ser el mismo, entonces es lo mismo decir 0,05 toneladas de soluto por toneladas de solución. O sea, el valor, el resultado va a ser el mismo. O sea, aquí tenemos el resultado de el flujo de lo que corresponde a la fase extracto, que son 10.8 toneladas. Para la disolución retenida en el refinado, el problema nos da como dato, de inerte tenemos 5 toneladas. ¿Y cuánto es la disolución retenida? 2 kilogramos por kilogramo. Y esta es la cantidad de soluto. Entonces, de esos 5 toneladas de inerte, que van a salir todo por el refinado, y la relación, que es 2 kilogramos por kilogramos de inerte, obtenemos lo que corresponde a la disolución retenida en el refinado, que son 10 toneladas. 2 por 5, 10 toneladas. Pues ahora vamos a determinar R1, que corresponde al refinado. La disolución retenida, igualmente, acá son kilogramos por kilogramo, pero si hacemos la conversión a libras, queda el mismo valor, pero en libras. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la conversión tanto en el numerador como en el denominador. Entonces son 2 libras por libra, porque estamos trabajando en este momento en el sistema inglés. Entonces son 2 libras por libras de inerte. Entonces, el refinado sería, ¿cuál es la ecuación para determinar ese flujo del refinado? Es la disolución que se retiene más la cantidad de inerte. ¿Cuál es la disolución que se retiene? Es 2 toneladas por tonelada por 5 toneladas de inerte, que es lo que tenemos acá. Más, ¿cuánto es la cantidad de sólido inerte? 5 toneladas. Entonces, el refinado sería 15 toneladas. Ya del diagrama, que corresponde al número de etapas, tenemos lo que se alimenta, que son 5.85, la cantidad de refinado, 15 toneladas, y la cantidad en la fase de extracto, que son 10.8 toneladas. Todo esto es flujo porque todo está en función de hora. Ahora, para poder determinar la corriente de entrada de la disolución, se va a aplicar lo que es el balance global de masa, ¿no? Acá, ¿qué es lo que está entrando? Entra la alimentación, entra la disolución, el disolvente que se va a utilizar para extraer el soluto, y tenemos como salida la fase extracto y la fase refinada. ¿Qué es lo que tenemos acá? Entra la alimentación más el disolvente utilizado y obtenemos el extracto y el refinado. De esta ecuación tenemos cuánto hay de alimentación, cuánto tenemos de flujo de extracto y cuánto tenemos de refinado. Entonces, esto queda igual. Y acá, despejando, sería D más R1 menos la alimentación. Sustituimos los valores. ¿Cuánto hay de flujo de extracto? 10.8 más refinado 15. De refinado es 15 y de alimentación 5.85. Entonces tenemos como disolución el disolvente que está entrando 19.95 toneladas. Necesitamos también determinar lo que es la concentración de Y, que va a ser igual a la disolución que se retiene por el sólido inerte en cada una de las etapas. Y tenemos lo que es la disolución retenida. Y podemos determinar en función de eso el soluto que está presente en la última etapa que sale en el refinado. Entonces, tenemos 10 toneladas de disolución, que ya está aquí, 10 toneladas de disolución retenida en el refinado por la cantidad de toneladas de soluto por toneladas de solución que nos está dando el problema. Eso corresponde a 0.5 toneladas de soluto.
Entonces acá, este es el balance, pero en función de las composiciones. 0.6 es la cantidad de soluto que tenemos, es lo que nos da acá el problema, en la alimentación, 0.6 toneladas. 0.6 toneladas. Esto es lo que se recupera en la fase extracto, que es 0.6 por 0.90, que es el 90%. Más, esto es lo que tenemos en el refinado, que es las 10 toneladas por lo que los 0,05 toneladas por tonelada de disolución, que es lo que nos indica el problema allí. O sea que en total tenemos como resultado 0.44 toneladas. Y ahí con eso tenemos entonces para poder determinar el valor de la composición o fracción molar de Y sub N, porque eso viene siendo el flujo. Y para eso vamos a aplicar el método de McKay-Smith. Con este método vamos a poder calcular el número de etapas a partir de cada una de las concentraciones en el refinado, en el extracto y en la alimentación. Entonces, ¿qué corresponde a YN-1? Es la composición del extracto donde en la penúltima etapa. Eso está expresado en kilogramos por kilogramo, ¿no? Esto acá es YF. YF no es TF. YF viene siendo la composición de soluto en la alimentación. Y X1 y XN corresponde a las composiciones del soluto en el refinado, donde en la primera etapa y XN que corresponde a la última etapa. Entonces, primero vamos a determinar YN-1. Es el soluto que entra con el extracto entre la cantidad de disolución, que son 19.95. Vamos a verificar aquí, sí, 19.95 toneladas. Y así obtenemos esa fracción, 0,022. Para la cantidad de soluto en la última etapa en el refinado, para poder determinar XN, que es la fracción, va a ser ese valor entre la disolución retenida en el refinado. ¿Cuánto es la cantidad de soluto en la última etapa del refinado? 0.5. Entre la disolución retenida, que ya la calculamos, son 10 toneladas. Entonces, la fracción en la última etapa, en el refinado, es de 0.05. Y X1, que es el soluto, viene siendo el soluto a la entrada, menos el soluto que hay en la salida, entre la disolución retenida, donde en el refinado, porque X1 corresponde a la fracción, pero en el refinado. Entonces, ¿cuánto es lo que entra de soluto? 0.6 menos a la salida, que son 0.54, entre la disolución retenida, 10, obtenemos X1. El valor de YF en la alimentación, a la entrada, o sea, al inicio no tenemos composición de esa fracción. Por eso acá este valor de Y sub F es 0. Entonces sustituimos ya en la ecuación. Recuerden que acá es cuando se está realizando la primera etapa, no tenemos todavía fracción de soluto. Entonces, n-1 es el número de etapa, n que es el número de etapa, menos 1 va a ser igual al logaritmo de x sub n menos yn-1 entre x1 menos yf sobre el logaritmo de xn menos x1 entre yn-1 menos yf. Sustituimos los valores. ¿Cuánto es xn? La fracción 0.05 menos yn-1, que es 0.022, entre x1, que el resultado es 0.006, menos yf, que es 0, entre logaritmo 0.05 xn, menos el valor de x1 ya obtenido, entre yn-1, 0.022, menos
YF que es C. Entonces obtenemos el valor de n-1, que es 2.23, resolviendo este cociente. Nos da 2.23, pero entonces tenemos que despejar n. Entonces sería 2.23, este que está restando pasa acá a sumar, sería 2.23 más 1, serían 3.23 etapas de equilibrio que contiene para realizar este proceso de extracción o lixiviación aplicando el método de McKay-Smith. Para la siguiente clase vamos a explicar otro ejercicio referente a extracción sólido-líquido, pero aplicando otro método que es el método de Baker, que con ese método también vamos a determinar el número de etapas. Hasta la próxima clase. Cualquier duda pueden preguntar por la plataforma.